estamos con Luis del Val. ¿Qué les voy a decir yo de Luis del Val? En cuanto el que no lo conozca, al oír la voz cantarina, voy a decir, o simpática, jovial, pues lo va a reconocer al segundo. Luis del Val es una institución de la radio española, es también un grandísimo escritor, hasta tiene un premio de relatos que lleva su nombre. Es un placer tenerte aquí, Luis. Es un placer encontrarme con mi tocayo. Cuando has dicho qué voy a decir de él, me recuerda una anécdota de Santiago Loren, que había un presentador de todos los genios culturales que pasaban por Calatayud, y un día vino uno que no sabía quién era y dijo: ¿y qué voy a decir de don Antonio? ¿Qué voy a decir de don Antonio? Si no se me ocurre nada. Muy buen comienzo. Vamos a empezar por los principios. Tú naces en Zaragoza, te haces maestro, pero nunca llegas a ejercer de maestro, ¿no entiendo eso? Sí, estuve ejerciendo un tiempo, sí, estuve ejerciendo casi 1 año y medio. Y a mí me gustaba, pero me gustaba más el periodismo y me gustaba más la radio. Estando estudiando en la Escuela Normal de Magisterio, ya hacía un programa con 16 años en Radio Zaragoza y bueno, aquello me atraía mucho más. Oye, la parte esa de que llegaste a vender pisos, enciclopedias, ¿es leyenda urbana o es cierto? No, es verdad, es verdad. Yo soy de una familia humilde, mi padre era dependiente de comercio, luego trabajando mucho y con ahorros y vendiendo zapatos como vendedor ambulante los domingos, que era el único día que tenía de fiesta, porque entonces se trabajaba los sábados por la mañana y por la tarde, las tiendas, los comercios. Logró ahorrar un poquito y puso un pequeño comercio, pero yo soy de una familia muy humilde y necesitaba dinero pues para poder tomarme una cerveza y esas cosas. Bueno, pero con la labia y diría casi jeta que tú le echas, venderías bastante. Yo tuve suerte con las enciclopedias, tuve mucha suerte con las enciclopedias. Yo vendía una enciclopedia que se llamaba El Mundo de los Niños. Y yo me marchaba a una ciudad, me ponía en un hotelito que no estuviese mal, de 3 estrellas, modesto, pero que hubiese agua caliente y te pudieses duchar. Y entonces yo me entrevistaba con los pediatras más jóvenes de la ciudad, les regalaba la enciclopedia, les gustaba, la veían, les gustaba con sus hijos porque tenían la edad. Y luego yo le iba pidiendo, sin presionar de ningún tipo, a cuál de sus pacientes que tenían hijos de su edad les podría interesar. Y entonces pues me daban, y entonces ya me recibían de otra manera. Ya no era la puerta fría, pero yo he practicado la puerta fría. La puerta fría es muy dura. Es muy dura, muy sí, dura, tiene fama de tremendo. La puerta fría es muy dura. Joder, has visto cambiar el mundo, porque vete ahora a venderle a alguien una enciclopedia, está todo en la palma de la mano del teléfono. Sí, efectivamente. Es que Internet es Google, es la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría está al alcance de todos. Lo que sucede es que hay unas generaciones que se creen que como está todo, no hay que aprender nada. Y como además está casi deslegitimada la memoria en la enseñanza, está denostada, parece que el que tiene memoria es tonto, con lo cual parece ser que todos los notarios de España son tontos y todos los abogados del Estado, porque si no tienen memoria nunca sacarían las oposiciones. Como está tan denostado y está ahí todo, se creen que no hay que aprenderse nada de memoria. Y para buscar tienes que saber y tener conocimiento. Bueno, menos los afluentes de Guipúzcoa en euskera, claro, así que hay claro. que memorizar. Yo me acuerdo una vez, Luis, que estuve con mi mujer en Irlanda, en Dublín, y nos fuimos al Trinity College y nos llevaron a ver la biblioteca. La biblioteca es como un cuento de Harry Potter, sí, con las letras, tú la has visto, ¿verdad? Es muy conocida. Es muy conocida. Bueno, pues Google es eso, pero tienes que saber algo para buscar los libros, tienes que tener conocimientos, tienes que tener memoria. Yo recuerdo un ensayo que hice, Almudena García, que siempre me ayuda mucho en los ensayos porque me ayudaba en la documentación, donde había una canción del Frente de Juventudes que yo no la encontraba por ningún sitio. Y ella se marchaba todas las mañanas a Alcalá de Henares a un centro donde estaba todo lo de la sección femenina, el Frente de Juventudes, buscando. Es que nos censura la entrevista a Bolaños, ¿eh? Y no la encontraba. y entonces un día yo me acordé de 2 estrofas, las puse en Google y lo encontré, sin tener que ir a Alcalá de Henares. Pero tienes que saber claro. Pero tienes que saber las estrofas y no lo encuentras. Oye, luego apareces de diputado de la UCD, ¿eso? ¿Cómo es eso?
Pues porque un día me quedé sin tabaco y salí a comprar tabaco y había un amigo que se iba a una conferencia de Paco Fernández Ordóñez que daba en el Ateneo y fui y hice una pregunta y después hablé con ellos, me dijo que si me iba a cenar con los organizadores y entonces había teléfonos de ficha y con el teléfono de ficha llamé a mi mujer y me dije que iba a cenar, que me iba a comprar tabaco pero no a América, simplemente que me iba a cenar. Y luego conocí a José Ramón Lassuén y ahí nació me encargaron que organizara el Partido Socialdemócrata Aragonés y bueno, y de ahí salió todo. ¿Qué recuerdos tienes de la política? ¿Te resultó grata, ingrata la experiencia? Me resultó interesante, muy interesante, porque de la misma manera que a mí el periodismo, lo que más me gusta del periodismo es que te permite estar en una chabola por la mañana y en un restaurante de lujo por la tarde, estás en todos los frentes. Y a mí eso un día me pasó cuando comencé en el diario Pueblo en la delegación de Aragón. Un día me fui a unas graveras en Torrero, donde los niños andaban descalzos, pero tenían televisión, la cogían la corriente eléctrica de unas farolas y de unas cosas, y luego había un cóctel con don Alfonso de Borbón Dampierre y me llevaron a mí, y entonces dije, fíjate, las chabolas por la mañana y por la tarde aquí estas mullidas alfombras. Pues con la política también pasa eso, que te lleva a lugares insospechados, ¿no? Ahora hay una cierta sacralización, o no, tú nos dirás, de la transición, pero imagino que aquello tampoco sería ni tan bonito ni tan feo como lo quiere hacer ahora cierta parte de la política. La transición fue muy dura. Quiero decir que había mucha rivalidad, pero sobre todo había algo importante. Voy a decir algo desmitificador. Había miedo a un golpe de Estado. Y hubo 4 intentos de golpe de Estado. Desde el 75, desde el 77 hasta el 83, hubo 4 intentos de golpe de Estado. 4. No solamente el de Tejero, 4. Entonces había miedo, ese miedo contenía mucho. Pero también había algo muy noble, que era un enorme deseo de olvidar el pasado y de mirar hacia adelante. Y eso esos 2 factores fueron concluyentes para que se llegara. Tu teoría es muy curiosa, tú vienes a decir que ese miedo tuvo casi un efecto benéfico. Positivo, fue un miedo positivo, sí, pero también estuvo a punto de cargarse todo. Es decir, la Operación Galaxia, por ejemplo, existió y tuvo una segunda parte. Lo de Tejero existió y bueno, al fin se desmontó. La de los coroneles existió y la del bombazo, que fue consecuencia de la Operación Galaxia, donde se compró un local en Galicia, porque se iba a celebrar el día de las Fuerzas Armadas, se iba a celebrar en Galicia, y se dijo que iban a hacer un túnel porque iban a hacer confección de ropa y no querían molestar a los vecinos, y se hizo el túnel. Y en ese túnel iba a ir hasta donde iba a estar el Felipe González, los Reyes, iban a poner una bomba. Y eso también se desmontó, pero podía haberse ido a hacer puñetas. O sea, es decir, que hubo 4 intentos de golpe de Estado, no uno solamente. Y entonces, estando en ese mundo tan entretenido, ¿por qué deja la política? ¿O la política te deja a ti, como le pasa tanto? En la política llega un momento en que al principio era muy apasionante, ¿no? Yo tenía un amigo que era el director de Sábado Gráfico, Mario Rodríguez Aragón, que me decía, como eres periodista y curioso, vete a la Comisión de Defensa y a la Comisión de Asuntos Exteriores, porque allí están los cabecillas de todos los partidos políticos y así tú te vas fijando. Y efectivamente yo pedí Defensa y Asuntos Exteriores y me dieron Cultura y Defensa. Pero en Defensa conocí a Manuel Gutiérrez Mellado, conocí a Santiago Carrillo. Bueno, a Santiago Carrillo lo había conocido porque me lo presentaron en París en un hotel de 5 estrellas, por cierto, en el Hotel Loti. Muy revelador. Y bueno, pues te vas viendo cosas que antes no habías visto, ¿no? O sea, y te enteras de cosas que no tenías ni idea, ¿no? Los servicios secretos, por ejemplo, ¿no? De vez en cuando conocías a un comandante que parecía así, era de los servicios secretos. No te contaba ningún secreto. ¿Cuál es, Luis, tu valoración retrospectiva del rey Juan Carlos? ¿Eres a favor, en contra? ¿Crees que se emborronó al final su figura, que se está exagerando
contra él, que el exilio es injusto. ¿Cuál es tu valoración? Pues mi valoración es que si no hubiese sido por Juan Carlos I, no hubiese existido la democracia en España, o hubiese venido de una manera diferente y bastante peor. Y pienso que un hombre tiene sus luces y sus sombras, pero las luces del rey Juan Carlos son superiores a sus sombras, y que quien trajo la democracia a España con premeditación y alevosía, sabiendo quién era Adolfo Suárez, sabiendo quién era Fraga, sabiendo quién era Areilza, sabiendo quién eran casi todos, incluido Santiago Carrillo, eso es una proporción y una luz que borra bastantes de las sombras. Y que esa persona vaya a morir en el exilio me parece una injusticia tan enorme como la que han tenido tantos pueblos europeos con sus líderes. Aunque somos tocayos, creo que esta vez vamos a estar de acuerdo. Vamos a entrar en el mundo de la radio. ¿Qué te llama de la radio? Te lanzas ahí a la piscina y hasta hoy, vamos. La radio era, en la casa de las familias modestas, pues era todo. Era la televisión, era el periódico, era el entretenimiento, era casi el cine. Las radionovelas eran el cine. A mí, cuando me presentaron en la SER a guionistas famosos de la televisión, me hicieron más impresión que si me hubieran presentado a grandes escritores, no sé. No, yo me sentía arrebatado por aquella gente que hacía hablar a todos. Y luego la radio es emocional. Tú, cuando escribes un artículo para un periódico, te emocionas, pero no lloras. Pero si tú escribes para la radio, que hay que escribir de otra manera, y tú te pones a leerlo eso delante de un micrófono, se te puede quebrar la voz, incluso te puedes echar a llorar. Eso no ocurre en ningún otro medio, incluso en la televisión. La televisión es fría. La televisión es fría porque el dolor y la emoción nos ha enseñado el cine, nos ha maleducado el cine a que es bella, a que las lágrimas caen tersas por una mejilla maquillada. No, el lloro es horrible. El lloro por una cara contraída, repugnante. Y además, eso de que sea tridimensional, que la vista parezca tridimensional, pero que no lo es, le quita emoción. La voz es lo primero que escucha un ser humano. La voz, antes de distinguir los objetos, antes de ver, los seres humanos, cuando nacemos, escuchamos. Y una voz es igual a otra voz. Y lo que menos cambia es la voz humana a través de la radio. Porque tu cara en la televisión sale del mismo tamaño que puede salir el Louvre, lo que ocupa la pantalla de televisión. No puede ser que el Louvre sea igual que tu cara, no tiene la misma dimensión. Pero la radio es casi, la voz por la radio es casi exactamente la misma. Y yo he tenido muchas ocasiones en las que he estado a punto de echarme a llorar. Cuando los asesinos etarras pusieron la bomba en el cuartel de la Avenida de Cataluña de Zaragoza de la Guardia Civil, la corresponsal que teníamos allí nos habló de que había cunas y trozos de muñecas esparcidos por la calle, del efecto de la bomba. Iñaki me hizo una seña y yo me fui a escribir, y cuando conté aquello todavía me emociono. Es increíble que se quiera olvidar, increíble. Luis, tú trabajaste con todos los gigantes, incluido tú mismo. ¿Cuál es el gran monstruo de la radio en España, si tienes que elegir uno? ¿Quién ha sido? Es que cada uno tiene su personalidad. O sea, el que se inventó la radio era el género menor del periodismo. En la radio no había periodistas, porque para escuchar la radio no hay que saber leer ni escribir. Para leer un periódico sí que tienes que saber leer y escribir. Entonces los periodistas de prensa eran mucho más cultos que los de la radio. Los de la radio además hacían publicidad, que era como denostada, sí, gracias a lo cual pues, podíamos cobrar. Entonces, el que se inventó realmente el matrimonio que parecía imposible entre la información y el divertimento fue Luis del Olmo. El que se lo inventó con protagonistas, se lo inventó. Y luego fueron detrás todos, fueron detrás Iñaki Gabilondo,
que tenía otra manera de hacer la radio, Carlos Herrera, ahora está Carlos Alsina, es decir, todos ellos le dan un toque, pero lo importante es que, como dice Iñaki Gabilondo, vamos a hablar de 8 a 10 de las cosas de la política y a partir de las 10 vamos a hablar de la política de las cosas que nos ocurren a los demás, que son que tenemos un niño, que son que nos queremos ir al cine, que son que queremos viajar, que son que queremos comer y hacer un plato, es decir, la vida cotidiana. Y ese magazine, yo recuerdo que la COPE me envió 2 veces a retransmitir los Oscars de Hollywood. Y cuando les explicabas a los compañeros de radio de allí lo que era un magazine y que a las 8 de la mañana había un ministro y se marchaba el ministro y a la hora podía estar un humorista, te miraban como si estuvieses loco, porque allí la radio está especializada, ya lo sabes tú muy bien, o sea, o es country, o es folclore, o dan el tiempo, pero no, eso del magazine no existe, ¿no? Y casi apenas existe ya en Europa, ¿eh? Es decir, España es una especie de reducto del magazine. Y cada uno tiene una manera. Oye, ahí en Hollywood igual te confundieron con Gandalf, el señor. Te estoy viendo la cara, te pareces al actor, pero bastante. Pero en Hollywood son todos mucho más altos. Yo soy bajito y no me pongo sombrero porque parezco una seta. Oye, una cosa que me parece muy bonita y me gusta es que tú has sido un hombre ecuménico, has trabajado en una radio de izquierdas, has trabajado en las radios de derechas, en todas partes. Creo que es un ejemplo de una España que podía ser más colaborativa y mejor. Igual estamos demasiado enfadados ya, no sé qué ha pasado. Yo creo que el maniqueísmo es absurdo, es decir, nadie es bueno absolutamente bueno y nadie es malo absolutamente malo. Lo que pasa es que el maniqueísmo es muy fácil de entender. Yo cuando era pequeño era maniqueo. Yo llegaba a las películas cuando estaban empezadas, que te dejaban entrar cuando estaban empezadas, me sentaba en aquellas películas de blanco y negro y al chico que tenía al lado me decía, ¿quiénes son los buenos? Para saber quién era el bueno, porque tenías que estar a lo del bueno y aplaudir cuando tal. El maniqueísmo está al alcance de un niño. Y ahora que somos casi todos niños y estamos infantilizados, nos quieren volver al maniqueísmo, al muro, a los buenos a un lado, a los malos al otro. Estos son los blancos, estos son los negros. La gente somos grises. Grises tirando a gris claro y grises tirando a gris oscuro. Pero somos grises, no somos ni blancos ni gresos. Y en esos grises es donde nos podemos encontrar. El año que viene te caen ya los míticos 80. ¿Esperabas encontrarte el país así a estas alturas? No. ¿O tenías una idea de que esto era una progresión constante? Hacia Yo me he llevado una gran sorpresa. Como soy muy ingenuo, yo creía que esto iba a durar. Y a mí me pasa como el del chiste del paracaídas, ¿no? Que no se le abría y dijo, como me quedan solo 5 metros, me lo salto, ¿no? Pero yo estoy preocupado por mis hijos, estoy preocupado por mis nietas, estoy preocupado por mis amigos, por mi país, estoy muy preocupado por lo que está sucediendo. ¿Y qué crees que ha pasado? ¿Por qué se, digamos, ha estropeado el país? ¿Qué ha pasado? Pues por el factor humano que decía Graham Greene. Esto ha sucedido por el factor humano. Tiene un protagonista que se llama Pedro Sánchez. Un hombre que salta todas las barreras y que en el fondo yo creo que no se humilla ante nadie, sino que ha vuelto a formar el fatídico Frente Popular del año 36. Estamos en un Frente Popular, con los mismos elementos y partidos con otro nombre del Frente Popular. Está el Partido Comunista, están los comunistas vintage, están los nacionalistas. Y luego el PP es la CEDA, la Conferencia de Derechas Autónomas, y está el país dividido en dos. Y además avanzando en terrenos como son la destrucción del Estado de Derecho. Y eso es terrible porque no sé a dónde nos va a llevar. Me parece, no sé, tú eres entonces de la teoría que si en aquel congreso gana Bono en vez del que ganó, la historia de España podría haber ido por un derrotero. Cambiado. Lo achacas mucho al factor personal. Yo creo mucho en el factor personal, ¿no? Es decir, si aquí, por ejemplo, si Juan Carlos I se dedica a no pensar en el futuro de España y a
y a ser fiel a la figura que nos quieren hacer creer, que es la de la tercera parte de su vida, la tercera parte, no la primera ni la segunda, sino la tercera, pues entonces esto hubiera sido un desastre, porque no sé qué hubiera venido más o menos una república, yo qué sé, una cosa rara, hubiera venido una cosa rara. Él fue el factor humano y encontró otras personas que fueron factores humanos decisivos, como fueron indudablemente Santiago Carrillo y Adolfo Suárez. ¿Cuál es el político que más te gustó a ti de todo tu periodo, al que admiras, dijiste, te ha valido la pena? Todos los que sabían leer y escribir. Paco Fernández Ordóñez, me gustaba mucho Garrigues Walker, Joaquín Garrigues Walker, era maravilloso, con un sentido del humor extraordinario. José Ramón Lassuén, Adolfo Suárez. Yo a Adolfo le tenía manía antes de las elecciones, o sea, porque a mí me parecía que no, yo no creía que... Porque era muy avanzado, ¿no? muy socialdemócrata. Pues. Y yo recuerdo la entrevista que tuvimos en Moncloa después de las elecciones, 5 personas, y tenía una capacidad de seducción. Eso dicen. De que lo más importante de su vida era lo que te tenía que explicar y de escuchar lo que tenías que decir y de que no pasara el tiempo. Que yo recuerdo que en aquella tarde yo creo que era de julio, entramos de día y salimos de noche, después de estar 3 horas con él. Algo insólito. Se lo dije el otro día comiendo a Adolfo Suárez Illana, su hijo. Digo, ojo, es que tu padre era... Y luego tenía unas delicadezas impresionantes, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen las elecciones del 79, yo estaba con Rafael Calvo Ortega, un tipo magnífico, que estaba de ministro de Trabajo y me había llevado de director general de cooperativas, porque yo había trabajado mucho en el cooperativismo y en la escuela de gerentes de cooperativas. Y de pronto oigo una voz que dice, le va a hablar el presidente del gobierno. Yo me quedé todo asombrado. Luis, a tus órdenes, presidente. Mira, te llamo para pedirte un favor. Y entonces me explica en 1 minuto y medio que en las elecciones del 79 todos los ministros van a ir a las elecciones, todos los subsecretarios van a ir a las elecciones y todos los directores generales vamos a ir a las elecciones. Dice, y si vais todos, la administración se queda parada durante 1 mes y medio. Aquí no firma nadie un papel. Dice, yo te pido por favor que no te vayas, que no te presentes a las elecciones. Digo, pues lo que tú digas, presidente. Oye, Luis, sería un placer hablar contigo horas. Tenemos que despedirnos ya. Dime tu pronóstico o tu deseo mejor para el 2024. Yo de profeta soy fatal, porque pensé, cuando era un adolescente, pensé que la Coca-Cola no triunfaría en España. O sea que yo creo que el sentido común al final se impondrá, pero tengo mis sospechas, porque en un país que parece mucho más maduro democráticamente, como es Estados Unidos, están a punto de volver a votar a Trump. Entonces, puede que se haga bueno aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.